de sacar tanto cuadernos, apuntes, videos, diapositivas que les sé subir, libros, todo menos hablar con el compañero. En eso yo soy un poquito medio estricto, bueno, soy bastante estricto en lo que es copia, entonces esperemos de que no suceda eso. Sí. Lastimosamente cuando veo que hay copia, sí soy un poco tajante. Sí, el objetivo no es como les dice otros ingenieros, de aquí me van a pasar 2, 3, no. El objetivo es que para mí lo que más me gustaría es que pasen todos sabiendo. Entonces, siempre, aunque no, siempre se da un poco la mano, aunque les vaya un poquito mal en la prueba, siempre hay unos puntos, asegurándose que pasen conociendo. Si es que lastimosamente no demuestran ese conocimiento o hay algunos errores ya de fundamentos, la nota sí nos va a ayudar mucho. Sí, pero si es que es algún error numérico, así, no hay problema. Va a haber un proyecto en grupo que este semestre lo vamos a cambiar. Antes mandaba a hacer un espectro de Fourier. Puede ser eso como una parte, pero este semestre creo que vamos a hacer un espectro de respuesta, que ya vamos a ver eso durante el semestre. El espectro de respuesta es una parte fundamental de lo que ustedes van a ver del espectro de diseño, que vamos a ver durante el curso. Entonces creo que también hacerlo va a ser muy, muy buena práctica y también les va a servir antes de la prueba. Va a haber 2 pruebas, una al principio y una al final. La del final es unos días o una semana antes del examen. ¿Por qué se hace esto? Porque así me aseguro de que estudien tanto para la prueba como para el examen. Entonces les queda un poquito más fácil. Eso serían respecto a las notas. Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a leer el sílabus. Y con eso creo que por hoy, hasta que me imagino que han de terminar hasta el viernes, ya podemos ver con todos el comenzar clase. Ya, entonces me confirman si se puede ver la pantalla. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, el primer tema que vamos a topar aquí en esta materia es lo que se llama peligrosidad sísmica. Sí, ¿qué vamos a analizar en peligrosidad sísmica? Vamos a ver un poco de cómo es el origen de los sismos, tanto los sismos que son por subducción, es decir, en la costa, y los sismos que son intraplaca o corticales, que son los que tenemos con fallas locales dentro de las ciudades o dentro de la placa. Ahí vamos a ver un poco de cómo se componen, qué son cómo las ondas que generan el sismo. Vamos a ver las principales fallas del mundo, vamos a hablar ahí un poquito de lo que vieron en geotecnia, un poco de las fallas. Y si vamos rápido, vamos a ver si es que le metemos un poquito más de sismología y vemos cómo se lee un plano sismológico o vamos a tratar de ver aunque sea lo principal. Sí, en sismología de Ecuador y Quito no sé darle tanto tiempo porque ya son fallas que se conocen y es un poco de literatura. Entonces, más de lo que vamos es en qué sucede cuando hay un sismo o cómo se produce. Ya. De ahí en peligrosidad sísmica vamos a ver los dos tipos de métodos para la determinación de la peligrosidad sísmica, tanto la probabilística como la determinista. Sí, la principal diferencia entre cada una de ellas es como dice su nombre. La determinista es que solo coge el peor caso. No es tan común ahora utilizársela para el diseño, pero se la puede diseñar para estructuras especiales. Se la puede diseñar como para centrales nucleares, se la puede utilizar como para represas, para obras ya enormes y también para un hospital muy, muy importante. Y la probabilística, que en cambio es la que nosotros utilizamos siempre en nuestra norma, que es determinar todas las fallas, ver la proximidad que existe a las fuentes, la atenuación, que ya vamos a hablar que es atenuación,
y ver con qué intensidad nos va a llegar el sismo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a revisar un poquito del código americano para ver cómo es la determinación de esto. También vamos a hablar un poco en ese tema, vamos a tratar de complementar un poco más. Y vamos a revisar aquí los mapas de peligrosidad y vamos a revisar el mapa americano para ver cómo se basaron la norma americana, lo menos es la que se basa en toda Latinoamérica. Entonces, aunque la norma para lo sísmico es propia de cada país, pero la materia viene de allá. Entonces, vamos a revisar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de lo que es microzonificación, que ya es un mapa de peligrosidad sísmica ya más local. Es decir, el mapa de peligrosidad sísmica que hablamos en el punto anterior es como de un mapa que se hace para todo el Ecuador, donde se agrupan ciertos sectores del Ecuador que tienen casi el mismo nivel de peligrosidad. Eso los determina por región. En cambio, la zonificación es solo ir como un estudio de peligrosidad, pero ya de un determinado sitio, digamos como Quito. Entonces, en lugar de ser todo el Ecuador, solo hago el estudio de Quito, ubico las fallas de Quito, también las fallas que están fuera de Quito, que van a ser las de subducción, determino las magnitudes, el tipo de suelos y, en fin. Entonces, con eso se consigue un mapa un poquito más prolijo y más acertado a la realidad del lugar. Sí, vamos a ver lo que es efecto de sitio. ¿Qué es el efecto de sitio? El efecto de sitio es... en un momento. Esta clase no creo que lo grabamos, ¿verdad? Porque es solo... No grabémoslo. Aunque es solo el sílabus, pero vamos a grabarlo. Ahí estamos grabando. Ya, entonces el efecto de sitio sería cómo se modifican las ondas cuando pasa de la roca madre, que ya vamos a ver las diapositivas, a los diferentes tipos de suelo. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de suelo? Son los que nos dicen la norma, ¿verdad? Suelo tipo A, B, C, D, E, F. ¿Cómo es esto de cómo se afectan? En sí, el sismo es un movimiento, podemos decir como ondulatorio, vamos a hacerlo fácil, ¿verdad? Entonces, cuando cambia de un medio a otro, tanto el contenido de frecuencias como las amplitudes se modifican. ¿Qué es lo que pasa con la luz, verdad? La luz viene de un medio y cuando pasa en el agua ustedes ven que cambia un poco el ángulo y por el cambio de medio. Aquí es lo mismo, el sismo va por abajo, por la roca madre, hasta que llega a la superficie y dependiendo del tipo de suelo se pueden amplificar ciertas frecuencias y ciertas se pueden disminuir o el sismo se puede alargar o hacerse más corto. Vamos a analizar eso y vamos a ver una de las principales herramientas que se utiliza para ese fin, que es el espectro de Fourier. Sí, lo vamos a hacer a mano y vamos a utilizar un programa que es muy utilizado profesionalmente. Y de ahí vamos a entrar un poco de lo que se llama filosofía de diseño. En la filosofía de diseño vamos a hablar los tipos de sismo con los que se diseñan, que son los de 475, 2500 años, y el objetivo que tiene nuestra norma, ¿sí? Donde el objetivo por el momento es de salvaguardar las vidas, no tanto la estructura ante un sismo muy severo, aunque para ciertos casos como hospitales, ahí sí el principal objetivo es salvaguardar la estructura para que pueda dar funcionamiento en eventos catastróficos donde las personas tienen que ser atendidas en ese lugar. Entonces vamos a revisar la norma y vamos también a comparar un poquito con la norma americana porque de lo que vamos a ver en el curso, nuestra norma es como el resumen de la americana y a veces en ese resumen falta algunos puntos importantes que no se cubren. Entonces, ¿dónde sabemos o si tenemos dudas, dónde vamos a consultar? En la norma americana, en el AC7. ¿Sí? Ese sería el primer capítulo. Ya les voy a subir esto a la aula virtual, que les voy a enviar el código la próxima semana, donde ya me imagino que vamos a estar todos los estudiantes.
Ya, el capítulo 2 ya comenzamos con un poquito más de cálculos. Sí, vamos a comenzar a repasar lo que ustedes vieron de dinámica, pero vamos a ver una dinámica ya no aplicada a cualquier cuerpo, sino una dinámica aplicada a las estructuras, más referentemente a los que son pórticos, hasta pórticos en 2D, la verdad, porque irse a 3D es casi lo mismo, pero nos va a consumir más tiempo. Vamos a ver, en cambio el 3D vamos a hacer ya en el diseño, en el ETABS, en el análisis. Sí, entonces aquí en el capítulo 2 es la dinámica de un grado, de un sistema de un grado de libertad. Sí, entonces es fácil determinar qué es un sistema de un grado de libertad. Es como un péndulo, ¿verdad? En dinámica ya nos importa más que los grados de libertad. Nos vamos a los grados dinámicos que dependen de la masa. ¿Sí? Entonces, cuando yo represento una masa, ese es un grado de libertad. Entonces, si es un sistema de un grado de libertad, es un sistema que solo tiene una masa concentrada. Sí, pueden imaginarse como un péndulo invertido. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver qué pasa cuando a este péndulo invertido o una estructura de un piso, que puedo representarla igual como un péndulo invertido, la someto ante vibraciones libres. De aquí vamos a sacar algunos de los fundamentos de lo que son frecuencia angular, que es el periodo fundamental, y la rigidez, y vamos a comenzar a jugar un poquito con las ecuaciones. De ahí vamos a comenzar a explicar lo que es el factor de amortiguamiento, que es uno de los puntos más difíciles que tenemos en la ingeniería para representar una estructura. Vamos aquí a explicar un poco por qué. El amortiguamiento de una estructura no está dado solo por la estructura en sí, de los elementos, no solo por los elementos estructurales, sino por los elementos no estructurales como las paredes. ¿Quién me puede decir por qué ante un sismo un edificio que no tiene paredes tiene menos amortiguamiento que un edificio que tiene más paredes? ¿Alguna idea que tenga? ¿Alguien? Sería Inge porque quizá de alguna manera las paredes le proporcionan rigidez a la estructura. Más o menos, por ahí va. Ya, entonces el amortiguamiento tiene que ver también con el daño. ¿Sí? Sí, cuando viene la energía del sismo, el sismo se lo trata muchas veces como energía. Esa energía tiene que ser disipada. Entonces, ¿cómo disipo la energía con daño? Entonces, cuando se daña una pared, es como que le da un poquito más de amortiguamiento. Es igual, el amortiguamiento de las estructuras del hormigón es porque tenemos la columna, viene el sismo y hay como unas microfisuraciones donde los agregados comienzan a rozarse uno con otro dentro de las columnas o vigas. Entonces, ese rozamiento hace como amortiguamiento. Si se dañan las paredes, hay más amortiguamiento. Es por eso que en otras normas, no tanto en las nuestras, pero en otros países sí, a estructuras de acero que no tienen paredes, se les coloca un amortiguamiento de 2%. Estructuras de acero con ya bloque de pared, se le coloca el 5%. Sí, y ya vamos a ver eso un poquito en materia. Pero esa es la principal. Entonces, cuando uno tiene una estructura sin paredes, o recién digamos que está terminando la obra gris y que después va a poner las paredes, esa estructura, si yo la someto a un sismo, o es sometida a un sismo, vamos a ver que va a tener un cierto comportamiento diferente que si la misma estructura tuviera paredes. Porque las paredes y los elementos no estructurales, cuando venga el sismo, se van a dañar un poco y ese daño se va a representar como en un cierto amortiguamiento. Entonces ese amortiguamiento se va a ver reflejado. Entonces por eso es que van a encontrar en algunas normas donde les dan estructuras sin paredes, como parqueaderos, puede ser, con un amortiguamiento más bajo que una estructura residencial que tiene paredes. O cuando se utilizan paredes del famoso steel frame, que también no da tanta amortiguamiento.
Otra forma en la que da el amortiguamiento que vamos a hablar, solo hablar, pero a alguien le puede interesar como tesis tal vez, es la interacción con el suelo, ¿verdad? Cuando viene el sismo y la estructura comienza a moverse, bueno, el sismo es un movimiento del suelo. Entonces, cuando hay esa interacción entre el movimiento del suelo y el movimiento de la estructura producto del movimiento del suelo, existe rozamientos en la base. Entonces, no es como nosotros le diseñamos totalmente fija la base, sino la base se mueve. Y existe un golpeteo que vamos a analizar eso en clases. Entonces, ese golpeteo, como ese rozamiento, provocan un amortiguamiento, que también no se lo toma mucho en cuenta, que nos puede reducir algunos factores o respuestas de la estructura. ¿Dónde es importante estos casos? Estos casos son importantes cuando el suelo es muy, muy malo. Cuando el suelo es muy bueno, casi como los suelos que tenemos en Quito, no hay mucho problema. La estructura se comporta como que si la base fuera fija, pero cuando ya tenemos estructuras como en suelos de Guayaquil, donde son muy fangosos, o también acá del oriente, donde ahorita me encuentro, eh, el, el suelo sí tiene una importante influencia en la estructura, ya no se comporta como totalmente fijo. Entonces, si es una estructura muy importante y grande, lo recomendable ya es hacer un estudio de interacción sobre la estructura. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a ver algunos informes que tengo de algunos proyectos de los que trabajamos con ese tipo de, de teoría, aunque sea, vamos a revisarle así de fondo para ver, aunque sea unos detalles de cómo se lo lee y qué pasa cuando tengo eso. ¿Ya? Entonces, como ven, el amortiguamiento es algo muy, muy complicado de determinar porque tenemos hasta cuando la estructura comienza a moverse por el sismo, existe una fuerza de oposición por el viento. Entonces, también el viento nos da como amortiguamiento. Entonces, hay demasiado, demasiado. Si en cambio no es una estructura de hormigón y no hay rozamiento entre los agregados, es una estructura de acero. ¿Qué pasa con el acero? Cuando hay amortiguamiento y comienza a haber una distribución de las fibras o de los cristales de acero, que al principio se encuentran totalmente desordenadas, pero cuando se aplica una carga se comienzan a cambiar de posición, se vuelven más uniformes y ahí existe el amortiguamiento. Entonces, es eso. Y vamos a hablar un poco de cómo se representa el amortiguamiento en nuestras estructuras. Sí, porque para el estudio del amortiguamiento en una estructura nosotros lo simplificamos como un amortiguamiento viscoso, que sí tiene la estructura parte de amortiguamiento viscoso, pero no es totalmente, pero para el estudio es lo más fácil. Entonces vamos a analizar un poquito. Eso sería el amortiguamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, bueno. De ahí vamos a comenzar a ver el movimiento de este sistema de un grado de libertad ante vibraciones armónicas. Movimiento ante fuerzas senoidales o de coseno. Vamos a ver cómo se comporta, ya es un movimiento forzado. Y de ahí con esa base vamos a comenzar a dar el movimiento ante excitaciones arbitrarias, es decir, ante un sismo. El sismo es una señal que no tiene una función. La podemos representar como la suma de varias funciones, pero en sí es una función arbitraria. Entonces vamos a ver ahí los diferentes métodos numéricos que existen para nosotros poder hacer el análisis. En este caso, como el curso es de pregrado, solo vamos a avanzar hasta el nivel elástico. Ya en maestría o en cursos superiores de diseño sísmico, se ven que se puede hacer espectros de respuesta con espectros inelásticos, pero ya eso está un poco fuera de nuestro alcance en el curso. Pero vamos a hacer nosotros de elástico y vamos a utilizar lo que es método de Newmark, vamos a utilizar el de las constantes y otros dos métodos que vamos a ver durante la clase. Y vamos a hacer ejercicios y vamos a sacar eso nosotros mismos. Sí, vamos a ver un poco de lo que es la función de transferencia. La función de transferencia es fácil, ¿verdad?
Vamos a analizar eso. La función de transferencia tiene que ver con el movimiento, ¿verdad? Yo muevo el suelo, pero no el mismo movimiento que se produce en el suelo va a estar en todo el edificio, ¿verdad? Si ustedes analizan, yo estoy en el edificio, ¿verdad? Y el movimiento del suelo hace que la estructura se mueva de una forma. Sí, que dependiendo en el piso que yo esté, va a haber mayor desplazamiento o menos desplazamiento. Entonces existe una modificación de cuando el movimiento del suelo pasa a la estructura. A eso se refiere la función de transferencia. Esto mismo pasa con los sismógrafos y esta función de transferencia toca desvincularla de los sismógrafos porque lo que nosotros queremos captar no es el movimiento del sismógrafo, sino el movimiento del suelo. Entonces, esto de la función de transferencia es muy importante para lo que es sismografía porque nosotros tenemos que quitar esa respuesta del sismógrafo y solo tener que captar la señal. Entonces, de eso vamos a hablar un poco y vamos a ver con las ecuaciones con las que se las trabaja. Esto sería dinámica de un grado de libertad. Para todo lo que es dinámica vamos a utilizar nosotros bastante lo que es el libro de Chopra, ¿sí? Dinámica estructural de Chopra. Ya vamos a hablar de eso al final del curso, al final de esta clase. Ya, este sería el tema 2. El tema 3, vamos a hablar lo mismo, pero ya vamos a hablar de espectros de diseño. Entonces aquí ya vamos a pasar de lo que está más teórico ya un poquito a la práctica. Entonces lo que vamos a hablar aquí son los espectros de respuesta. Vamos a ver lo que ya habíamos dicho, cómo se forma, qué significa. El espectro de diseño, entonces aquí ya vamos a comenzar a pararnos un poquito más. Y vamos a comenzar a analizar ya con nuestro campo laboral. Entonces vamos a ver la teoría de cómo se sacan los espectros y de ahí vamos a analizar los espectros tanto de la norma ecuatoriana y de la norma americana. Y vamos a hablar de los factores de reducción, que es lo que se saca con lo que estamos viendo en el capítulo anterior. Sí, con esto, entonces aquí este espectro se le da, pero no es que se lo utiliza mucho le vamos a explicar, pero no tanto. No le vamos a poner mucho énfasis porque no es un espectro que se utiliza tanto ya en la vida profesional. Pero aquí sí le vamos a poner bastante énfasis, entonces vamos a ver las limitaciones que tiene nuestra norma con respecto al ERE. Vamos a ver qué significa el ERE y vamos a también hablar un poquito de otro sistema de cómo se puede calcular como fuerzas en lugar de diseñar por fuerzas sino por desplazamientos, donde en cambio este ERE ya se calcula con la estructura, no por un análisis o un ERE que nos dice la norma. Entonces también aquí en el ERE nosotros vamos a analizar que nuestra norma no está completa y vamos a analizar en cambio los más casos que nos da el ERE, el factor de reducción sísmica o de resistencia sísmica, como lo quieran decir, con la norma americana, porque vamos a ver que la norma americana sí nos da más casos y el ERE varía. Entonces esta variación de ERE lo que produce es que si yo tengo un ERE mayor, digamos, yo tengo un R8, como dice la norma ecuatoriana, tengo que diseñar para mi estructura que resista una carga pequeña elástica y que el resto del sismo disipe inelásticamente. Hoy día es netamente solo explicar el pensum, el sílabus, pero vamos a dar un poquito para que vayan entrando en calor. Entonces, digamos, solo por decir, el sismo va a producir una fuerza, que no es una fuerza, pero la representamos así, de 100 toneladas. Entonces yo si tengo vamos a ponerle de 80 toneladas para que sea más fácil. Ya, 80 toneladas. Si yo tengo un R de 8, quiere decir que la fuerza sísmica, esas 80 las voy a dividir para 8, ¿verdad? Que me da 10, si no me equivoco. Entonces, esos 10, mi estructura debe de resistir elásticamente. Es decir, si yo produzco una fuerza de 10, mi estructura debe permanecer elástica. Si yo ya me paso de los 10 hasta llegar a los 80, ¿cómo va
¿cómo hace mi estructura para resistir esa fuerza de 80 si solo fue diseñada con 10 para resistir elásticamente? Se daña. Entonces tengo que diseñar para que se dañe en puntos estratégicos o que desarrolle fuerza inelástica. Vemos que justo pasó un carro. Para que desarrolle la fuerza inelástica y pueda cubrir los 70 toneladas que le falta. Digamos, a la misma estructura yo la diseño con un R de 4, ¿verdad? Entonces, el 80 dividido para 4 sería 20. Ahora estoy diseñando para que mi estructura resista 20 toneladas elásticamente y que disipe 60 toneladas inelásticamente. Entonces, eso es un poquito de lo significado que tiene el R. Y vamos a ver de dónde sale el R y nosotros mismos vamos a tratar de calcular el R con el trabajo que les voy a mandar. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces muchos van a tener esta duda. ¿Por qué el R para una viga banda es, creo que 5, si no me equivoco? Y el R cuando tengo vigas descolgadas es 8. Es eso mismo. Porque yo una viga banda o una estructura con viga banda yo no la puedo deformar tanto porque la viga no me da. Entonces la máxima entonces la ductilidad, que es un término que vamos a revisar. De una vez vamos introduciendo. Es bueno que les quede la duda y ustedes mismos investiguen. La ductilidad es la capacidad de desplazamiento de la estructura una vez que yo pasé el rango elástico, es decir, cuánto se puede deformar inelásticamente. Entonces una estructura con viga banda no se va a poder deformar tanto inelásticamente como una viga con viga descolgada. ¿Por qué? Porque la viga banda no tiene un buen comportamiento inelástico. La rótula plástica se forma más rápido y no tiene mucha capacidad. Eso vamos a revisar tranquilos y va a quedar claro el concepto. Mientras que una viga descolgada yo la puedo diseñar para que resista toda la capacidad inelástica y se pueda deformar bastante. Entonces, si la viga se puede deformar bastante, la estructura es más dúctil. Si la viga no se puede deformar tanto, la estructura no es tan dúctil. Si no es tan dúctil, debe tener un R más bajo. Por eso en nuestra norma R igual a 5. Si la estructura es muy dúctil, como la viga descolgada, que se puede deformar tanto, puedo disipar bastante daño inelásticamente. Puedo disipar, bastante sismo por daño. R igual a 8. Entonces es un poquito para que vayan captando lo que dice la norma, porque sé que algunos ya lo manejan bastante. Ya, esto de espectros inelásticos, vamos a revisarlo, pero sí, vamos a revisar. Hay dos formas de cogerlo, de tomar esto, pero vamos a ver la más simple, que es solo cogiendo el espectro elástico y dividiéndolo para él. Pero la explicación es lo mismo de lo que hablamos hace un momento. Y esto de registros en la mesa sísmica, voy a ver si es que ya tienen en el laboratorio los videos, o si no, nosotros mismos lo buscamos en YouTube. No hay problema. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo está claro. Ya. Entonces pasamos al capítulo 4. Entonces ya el capítulo 4 ya es un análisis igual, dinámico, pero de sistemas de más grados de libertad dinámica. Sí, como hemos dicho que son estos grados de libertad dinámica, quiere decir que son con más masas. Ya no tengo un péndulo con una sola masa, sino ya voy a tener con más masas. Entonces de ahí ya tengo que aplicar las mismas ecuaciones que yo vi en el capítulo anterior, pero de forma matricial. Y ahí vamos a ver cómo se obtiene la matriz de rigidez. En el capítulo anterior también vamos a ver qué es la condensación estática para dinámica nuestra. Vamos a ver algunas simplificaciones que se hace bastante en dinámica, como el diafragma rígido, por qué se eliminan algunos grados de libertad, en qué casos yo puedo eliminar y en cuáles no, porque no siempre la estructura se comporta igual. Toca analizar bien la estructura. Y con eso vamos a determinar cómo se obtiene la matriz de rigidez. De ahí vamos a hacer la matriz de masas y si avanzamos vamos a hacer un caso donde
la masa es un poquito más complicado. Vamos a ver si es que nos da el tiempo. Ya no solo de un edificio, sino de un ejemplo típico que ya es de dinámica un poco más complicado para que se entienda el concepto de masa, aunque sea. Vamos a hablar un poquito de lo que son los valores y vectores propios, que es lo que se utiliza para nosotros hacer el análisis en frecuencias, es decir, esto es un poquito confuso por lo que todavía no entramos en materia, pero cuando yo tengo muchas masas, el movimiento de la masa 1 se correlaciona con el movimiento de la masa 2, ¿verdad? Porque en sí el edificio es un todo. No solo una masa se mueve independiente, sino el movimiento de las masas es conectado. Entonces, cuando yo comienzo a sacar las ecuaciones diferenciales, lo que resulta es que el movimiento de la masa 1 está relacionado al movimiento de la masa 2. Entonces, yo tengo para una ecuación diferencial dos incógnitas que ya es muy difícil de resolver. Se puede hacer, pero es muy difícil. Entonces, lo que se hace es pasar a un sistema, a otro sistema de referencia, de coordenadas, se me fue el nombre. Bueno, ya me voy a acordar por la materia, se me fue ahorita la palabra. A un sistema de coordenadas parciales, si no me equivoco. Sí, donde lo que logro es poder como mover ese eje o de coordenadas que estoy utilizando para que cada una se pueda tratar independiente. Entonces, para hacer eso, lo que se utiliza son los vectores o valores propios, que también deben de haber ustedes escuchado o visto cuando han corrido algún modelo o alguna estructura en ETABS o en SAP, que dice los eigenvalues o los eigenvectors. Entonces, los eigenvalues son los valores propios y los eigenvectors son los vectores propios. No es una palabra en inglés, es alemana, pero hasta en Estados Unidos se le conocen eigenvalues y eigenvectors. Sí, eso es un poquito de álgebra lineal, que sería muy bueno que repasen. Sí, después de eso vamos a hablar un poquito de lo que es la matriz de amortiguamiento. En este semestre vamos a darle un poquito más de énfasis. Vamos a ver cómo se determina según la norma que nos dice que para todos los modos de vibración se utiliza el 5%, pero también vamos a ver cómo se puede obtener una matriz de amortiguamiento clásico que esté conectada con la matriz de masas y la matriz de rigidez. ¿Sí? Porque era lo que habíamos dicho. El amortiguamiento es difícil. Entonces el amortiguamiento está conectado tanto a la masa como a la rigidez. Y hay otros, en cambio, hipótesis que la conectan con los modos de vibración. Entonces, vamos aquí a revisar algunos. Y después lo que nos importa ya para el diseño. Vamos a ver cómo se obtienen las fuerzas y los desplazamientos de la estructura que fue sometida al sismo. Y vamos a hablar un poco de las combinaciones, cómo se combinan estos resultados que yo obtengo, ¿verdad? Porque deben de haber ustedes visto hasta cuando ustedes utilizan el SAP o el ETABS o algún programa, que cuando ustedes ya están haciendo el análisis les preguntan qué tipo de combinación se quiere utilizar, una CQC, que es una Complete Quadratic Combination, y la otra es RSR, Square Root Square Sum, si no me equivoco, la suma de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces ahí vamos a ver un poco de los modos en los que se aplican los criterios para la combinación modal y qué significa esto y por qué nosotros no podemos sumar una respuesta con la otra respuesta. Vamos a ver la torsión en edificio. Me sé saltar hasta que nosotros revisamos un poco en el modelo en ETABS. Entonces ahí vamos a hablar un poco más de la torsión, porque es un fenómeno un poquito más difícil y ahí ya nos tocaría hacer una estructura en 3 dimensiones, pero la podemos hablar o podemos ver algún ejemplo teórico de torsión. Y vamos a dar los enfoques
Bueno, y vamos a revisar la norma sísmica. Sí, vamos a ponerle énfasis a la NEC, pero vamos a revisar bastante con enlace porque aquí hay algunos puntos que nos va a interesar bastante para el diseño, donde nosotros podemos optimizar bastante y podemos salir de alguna duda de si mi estructura estuvo bien diseñada, cómo enlace le coloca el sismo vertical o qué pasa cuando nosotros corremos en un programa donde está esto del sismo vertical, que a veces ni lo tomamos en cuenta. Entonces vamos a ver eso. Y si no me equivoco, viene el capítulo 5. Este sí casi ni lo topo. La verdad, vamos a ver una clase de esto y no más. Porque a mi parecer esto está fuera de nuestro alcance. Tanto en maestrías como en estudios superiores. Este tema es un curso aislado, estos dos temas. Entonces, tratar de nosotros analizarlo no me parece mucho, pero vamos a analizarlo. Entonces, vamos a hablar de los diferentes tipos de aisladores y disipadores y cómo es su funcionamiento. Vamos a ver la base, vamos a hablar de los fundamentos, pero no vamos a hacer ningún cálculo. Sí, vamos a hablar cómo funcionan, pero hacer el cálculo no creo que no se avanza en realidad. Ya, y a este es el que ahora quiero hacerle como sea más énfasis. Sí, lastimosamente desde que estamos en cuarentena, solo he podido siempre dar hasta lo básico, que es analizar la NET, ver el código, cómo es el diseño de vigas, pero ahora sí voy a tratar de ver cómo le logramos dar más tiempo aquí. Entonces vamos a ver el diseño por capacidad de vigas, el diseño de capacidad por columnas, y si es que avanzo, que lo espero, vamos a ver el diseño de capacidad de muros. Sí, eso ya es el diseño de capacidad, que es algo que nos pide hasta la norma mismo para diseñar una estructura con L8. Es algo muy importante. Entonces, también que ya terminamos la tesis, vamos a traer a un compañero suyo, donde yo le ayudé con la tesis como co-tutor, porque tutor no puedo ser, pero fui co-tutor. Entonces ahí hicimos el diseño de algunas estructuras de 15 pisos o más, no me acuerdo cuánto fue, donde diseñamos un muro como dice la NEC, diseñamos un muro como dice la C7, diseñado por capacidad, y diseñamos la misma estructura con un muro metálico. Entonces lo voy a traer ahí para que también dé como una predefensa. Es bueno, entonces ahí van a entender más con el diseño de capacidad como hicimos con él. Y la verificación de conexiones, es decir, el nodo, o si estamos en acero, cómo es la conexión, depende. Vamos a tratar también aquí de dar un poquito de, aunque sea lo básico, de diseño de sísmico de acero. Ese es un poquito más de mis fuertes también. Igual de vigas, y vamos a hablar un poquito de los pórticos. Entonces vamos a mezclarle, vamos a tratar de que la clase se vea lo que más podamos y entendamos más de las estructuras y cómo trabajan, que es lo más importante, y cómo nosotros podemos simular con toda la materia que hemos visto aquí, pasar esa materia al programa, y que la estructura, de verdad, eso es lo importante. Porque mucho de lo que vemos aquí es solo materia que a veces tal vez no vamos a aplicar porque es cálculos que ya nos hace el programa. Pero lo importante es que con esta materia, aunque no lo crean, lo que se hace es coger esos factores que nosotros calculamos y pasarlos al programa. Y con eso lo que logramos es que la estructura que estamos analizando se comporte de verdad como va a comportarse en la realidad, que es lo importante. A mí no me sirve de nada un modelo de una estructura que no representa la estructura en sí. Entonces, eso es lo más importante. Y también conocer la estructura, porque yo conociendo lo que pongo, puedo ver en dónde puedo modificar la estructura para obtener diseños más óptimos y ver dónde puedo optimizar. Entonces, ese es el fin de este curso. Creo que este es el último capítulo. Sí. Entonces, ¿qué vamos a utilizar?
vamos a utilizar... vamos a utilizar diapositivas que yo mismo les voy a pasar. Vamos a ver algunos videos, no muchos, pero pocos. En lo que es libros, creo que el libro principal que vamos a utilizar va a ser el libro de la dinámica estructural de Chopra. Es uno de los mejores. También hay otros que son un poquito más complicados, pero nos pueden servir de base, ya les voy a dar el nombre. Y de ahí vamos a utilizar también algo, no tanto, el libro de análisis matricial de Aguiar y de diseño de edificios, creo que tiene otro. Sí, pero esos son para ciertos puntos. Y lo que vamos a utilizar también bastante es la norma NEC y la norma AC7. Y ya cuando entremos a diseño vamos a utilizar la norma ACI y AICC. Entonces esa sería la revisión nuestra de lo que vamos a los contenidos que esperamos ver en este semestre. Sí, de ahí lo referente a las calificaciones, como les había dicho, vamos a tener 2 pruebas y deberes individuales. Sí, entonces para sacar la nota individual va a ser los deberes que ustedes tengan más las 2 pruebas, sacar el promedio y con eso va a ser la nota individual. La nota grupal va a ser 1 o 2 trabajos del grupo, voy a ver si es que logro. Esa va a ser la nota grupal y el examen que queda solo. ¿De acuerdo? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado hoy día? De la regulación del sílabus o algo que... Cualquier pregunta, algo que tienen alguna duda de estructuras o de diseño sísmico. Ahora pueden hacerla, que tenemos un poquito de tiempo. Algo que creen que le falta al sílabus, algo que está de más. A mí me gusta que hablen bastante. Creo que es un poco de lo que nos falta a los ingenieros de la central, que no hablan mucho. Eso toca cambiar. Entonces les vuelvo a repetir. ¿Alguna pregunta, alguna opinión del sílabus, cualquier cosa? Ingeniero, disculpe, yo tengo una pregunta aparte de la materia. Sí. No sé si usted conoce cuál sería como la acción del diseño sísmico en materiales como la madera o el bambú, en cómo podríamos aplicar digamos, esta materia, no sé, tal vez en diseño de conexiones con Ya. estos materiales. Sí, he diseñado también madera. Mira, la obtención de las fuerzas para la que va a diseñar la estructura es lo mismo, sea para acero, sea para hormigón, hasta el capítulo 4, si no me equivoco, es lo mismo. De ahí en qué varía la madera, en la conexión. Entonces la conexión al momento de la madera se la puede realizar a través de conexiones metálicas o conexiones mismos de la madera. No es muy, ¿y en qué varía también? Varía en lo que son comportamiento. Entonces la madera es un material bien elástico. Entonces el ERE que se va a utilizar es diferente. La conexión, hay ciertos tipos de conexiones en madera que son a momento, que son utilizados con pernos. Entonces ahí es lo que se utiliza. ¿Cómo puede aplicar la materia que vamos a ver? Usted va a obtener las cargas y fuerzas que van a actuar en las vigas y columnas y con eso diseñar en madera. Entonces en madera, yo cuando estuve en la universidad hice un diseño de un puente de madera aplicando sismo. Entonces ahí en ese puente uno obtiene las fuerzas y revisa. Hay un fenómeno un poquito diferente en la madera que es el corte longitudinal, pero de ahí no es difícil. Y la forma sísmica, ¿qué pasa con la madera en sismo? Se comporta muy bien, por lo que es
disipa un poco más de energía mediante deformación elástica, se tiene mayor deformación. Y también la conexión, como es con pernos, le da un poquito más de holgura. Entonces, lo que va a obtener con este curso es las fuerzas que van a actuar en la estructura. De ahí tiene que utilizar, no tanto ya lo del Pacto Andino. Hay un código del Pacto Andino que se utilizaba, pero ya está muy antiguo. Lo que se recomienda utilizar es el método porque el del Pacto Andino utiliza ASD. Sí, entonces el ASD es un método donde son... ¿Sí han visto esto de qué significa ASD y LRFD? Primero, ¿alguien sabe? Ya, entonces vamos a explicar. El ASD es Additional Stress Design. Es el diseño de esfuerzos admisibles. Es que nosotros diseñamos para que la estructura se mantenga elástica. ¿Sí? Entonces nuestro máximo punto que queremos no llegar es el FY. En cambio, el LRFD es un sistema donde nosotros hacemos con probabilística. Entonces obtenemos una carga promedio. Vamos a revisar eso ahorita como introducción en media hora, en unos 10 minutos. Vamos a revisar el enlace. Entonces, vamos a ver en las diapositivas de acero que tengo del semestre pasado. Esto es trabajo. Metálicas. Esto es el capítulo 2, si no me equivoco. Sí. Entonces, el ASD quiere llegar hasta aquí, digamos en acero. Es lo mismo en madera. Es decir, que la madera nunca pasa el rango elástico. En cambio, el RFD calcula con el FU. ¿Sí? Entonces, este es el diseño LRFD, donde yo magnifico las cargas y disminuyo la resistencia, ¿verdad? Aquí está el factor de mayoración de cargas y aquí está el factor de resistencia. ¿Cómo es este análisis? Este análisis es probabilístico. Entonces, cuando uno coge de la norma NEC, digamos, la carga viva de 200 kilos, como está aquí, esa es una carga probabilística que se sacó de un estudio. Entonces, esa carga representa es una carga que tiene un 5% de posibilidad de ser excedida. Estamos aquí. Entonces, esas son las cargas de servicio. Quiere decir que nosotros tenemos, si no aplicamos ningún otro factor y solo utilizamos la carga de servicio, tenemos 5% de posibilidad de tener una carga que supere y que haga que mi estructura falle. Pero de ella viene... Perdón, esperen un momento que hay algo donde estoy. Ya. Entonces lo que... Rayos. Ya, entonces lo que hacemos es nosotros afectamos a la resistencia por factores y tanto a la resistencia por otros factores y hacemos que esta curva se mueva. Entonces esta va a ser la curva de resistencia y esta es la de carga. Entonces, como yo ya estoy disminuyendo la resistencia y aumentando la carga, este punto se va, la intersección entre estas dos curvas que tienen la distribución de Gauss es donde falla. Entonces ya no es un 5%, porque ese 5% yo ya lo disminuye, perdón, le aumenté la carga, pero disminuí la capacidad. Entonces, esto es lo que pasa. Otra forma de representar esto mismo es mediante factor de seguridad, que es este de aquí. Le tengo rayado todavía. Ya, entonces aquí está, esto sería solo viéndole del análisis de aumentando la carga, disminuyendo la capacidad, la probabilidad de falla sería esto, que es muy menor a lo que nos dice la norma, al 5% de donde sacan las cargas de servicio. Yo puedo representar esto mismo como esta curva, que es la resistencia menos la capacidad, perdón, la resistencia menos la carga. Y este es el factor de... factor de seguridad. Sí, entre... Esto sería... Esta es la posibilidad de que exista daño. Entonces, estos son los factores de seguridad que se utilizan en la norma ACE,
que es lo mismo que nosotros utilizamos para la norma ecuatoriana, son las mismas cargas, es una copia. Entonces, si ven, para conexiones tenemos un factor de seguridad de 4, 4, 5, y en cambio para vigas o columnas tenemos para 3. Entonces, de esa forma está diseñado. Entonces, por eso no se les recomienda ya tanto utilizar el ACE, el ASD, porque no toma en cuenta estas variaciones. Sí, y es muy difícil. ¿Cuál es el otro punto por qué el ACE ya no se recomienda tanto? Porque determinar el punto en la que la estructura permanece elástico o el material permanece elástico como la madera influye de bastante. Digamos, yo tengo una madera, tengo dos pedazos de madera que tienen las mismas dimensiones. Si yo las ensayo, voy a ver que esa madera, digamos que son las mismas maderas, pero que fueron traídas de diferentes lugares. Eucalipto, digamos, pero de diferentes zonas. Entonces, esa madera, cuando yo la analice, el punto de que se comienza a comportar inelástica va a cambiar, ¿verdad? Porque, digamos, la primera madera tenía un poco más de humedad, la otra no. La primera madera era un poco más vieja, la otra era más joven. Y lo mismo es en hormigón y en acero. Entonces, este punto es más difícil de determinar. Pero al final, este punto de fractura en las dos maderas, aunque esté la una más húmeda, la otra más seca, la una más vieja, la otra más joven, es casi igual, no varía tanto. Entonces, este es otro punto del RFD. Por eso el RFD trabaja con la última resistencia, es decir, con la fractura. Entonces, esto es un poco más fácil y más real de determinar que este valor. El ASD, en cambio, trata de no pasarse de este valor, pero este valor varía bastante hasta en acero, que es uno de los materiales más industrializados. Entonces, por eso lo que se recomienda que si van a trabajar en madera, ya utilicen, hay un código americano, es el NST, si no me equivoco, National, no, es N, bueno, ya les voy a, la próxima clase les tengo ahí, yo tengo ese código, que ya da los factores de resistencia, el RFD para madera, que ya son un poco más reales. Y lo que es bambú es un caso especial donde tenemos, el bambú es diferente. Entonces ahí sí se aplica otros códigos. Pero lo más importante es obtener la carga sísmica, como vamos a ver. Conocer estos pequeños factores. ¿Se entendió? Sí, sí. Igualmente, como mencionó hasta el capítulo 4 que vamos a ver, serviría para determinar esas cargas, tanto si se va a hacer para madera o bambú, ¿verdad? Ahí es igual. Sí, es igual. Ya. Ya listo, gracias. Ya, no hay de qué. ¿Alguien más? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, creo que hoy día solo vamos a explicar una cosa. Vamos a parar la grabación.